para grabar y vamos a buscar ahí estamos. Control R. ¿Están viendo la presentación? Sí. Listo. ¿A qué se le llama perfilar? Perfilar es sacar un perfil de las personas que vamos a ofrecerle productos. La perfilación es algo que se usó en una forma muy artesanal hasta antes del desarrollo tecnológico y en la actualidad es algo que es fundamental. En definitiva, la perfilación ha sido el elemento básico por el cual trabaja Google, YouTube, Facebook, X, Instagram, etc. Entonces es importante que nosotros aprendamos las bases fundamentales del perfilamiento para cuando nosotros ofrezcamos productos dentro de Internet. O sea, básicamente es ahí donde nosotros estamos apuntando, a la posibilidad de ofrecer los productos dentro de la web. ¿Por qué es importante esto? Porque inevitablemente llega un instante dentro de nuestro desarrollo en que tenemos que llegar al mercado de los desconocidos, lo que nosotros llamamos mercado frío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Nosotros tenemos que entender que la base de nuestro negocio está en la venta, aunque esa es la base. Eso no significa que la construcción del negocio sea la venta. La construcción de nuestro negocio es la red, no la venta. La venta es obviamente lo que permite que todo nuestro sistema funcione en una forma sana y equilibrada. Pero en definitiva, el desarrollo del distribuidor está basado en la formación de redes. Por eso, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ¿no? A veces uno se focaliza demasiado en distribución en lugares lejanos, ¿no? Qué sé yo, empieza a querer conseguir el cliente, qué sé yo, en otras provincias, en otros países, etcétera. Y yo soy de la idea de que nosotros más o menos la venta la tenemos que tener, digámoslo así, en un entorno que nos sea amigable a nosotros. O sea, lo ideal es tener distribución física, que tengamos un contacto físico porque es mucho más fácil, ¿no? Básicamente porque recuerden ustedes que nuestro negocio no es vender, nuestro negocio es fidelizar clientes. O sea, nosotros necesitamos pocos clientes que sean constantes, no muchos clientes y venderle una vez y desaparecer. Entonces, por ejemplo, el otro día me preguntaba a alguien que estaba interesada en el negocio con respecto a Mercado Libre, que ella había visto muchas propagandas de venta de productos en Mercado Libre, y yo le decía que inicialmente no está permitido dentro de OmniLife publicar en Mercado Libre, pero también es cierto que ya las posibilidades de hacer digamos un seguimiento de todo eso ya es prácticamente imposible, porque usted entra a Mercado Libre de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, y en todos lados aparecen los productos de OmniLife. Pero hay un hecho que es realmente interesante. Yo todavía no conozco un distribuidor que esté destacado y que sea vendedor de Mercado Libre. Regularmente yo a las personas que lo he hecho para averiguar cómo es la historia, me he contactado con distribuidores que venden en Mercado Libre y la mayoría de ellos son principiantes. Son personas que recién ingresaron, que capaz que tenían otro negocio en Mercado Libre, pusieron los productos, etcétera, pero no veo líderes que comercialicen en Mercado Libre y eso me llamó mucho la atención porque básicamente creo que en nuestro sistema no está hecho para la venta en ese rubro, en ese lugar. ¿Por qué? Porque eso implicaría que nosotros tendríamos que usar una logística mucho mayor y no tiene mucho sentido usar una logística tan grande. Recuerden ustedes algo. Venderle un biocross a una persona que vive a 1.500 kilómetros de distancia nuestro, o venderle un biocross al vecino que está al lado de nuestra casa o a la vuelta de nuestra casa, es lo mismo. Ahora, es lo mismo el producto y es lo mismo
el beneficio económico inicial. Pero si nosotros tenemos que establecer toda una logística para hacerle llegar un producto a una persona a una cantidad de kilómetros determinada, que encima es desconocido, es muy complejo, muy complicado, perdemos mucho tiempo, es muy trabajoso. Por eso es que yo soy de la idea de que nosotros tenemos que tratar de que la distribución sea lo más acotada y lo más centralizada posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver? Bueno, acá quedó medio desarmado, porque estoy usando el PDF, no estoy usando el PowerPoint. Básicamente nosotros tenemos que entender los tres mercados de los cuales siempre hablamos. Nosotros siempre hablamos del mercado caliente, el mercado tibio y el mercado frío. Y el mercado caliente y el mercado tibio son mercados que perfilan individuos, o sea, nosotros llegamos al individuo. Mientras que el mercado frío, o sea, la gente que nosotros no conocemos, ahora lo vamos a explicar mejor, la gente que no conocemos, nosotros podemos perfilar, pero tendencias, no individuos, no cuestiones tan puntuales, básicamente porque no tenemos el conocimiento necesario como para hacerlo. Ahora, ¿cómo debemos entender los mercados? Vean ustedes esto. El mercado caliente es lo que está más cercano a nosotros, o sea, son personas relacionadas son nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y estudio, y tenemos que tener en cuenta que Internet no permite que la distancia sea un obstáculo. O sea, antiguamente, cuando hablábamos de mercado caliente, hablábamos de mercado de relación física, de distancia física. Hoy hablamos más bien de distancia comunicacional. Vean ustedes que hay personas, por ejemplo, que se relacionan mejor con un amigo que conocieron a través de un chat que vive en España, que capaz que con el vecino que no le conoce ni el nombre. Entonces no es un problema, al hablar de mercado caliente, gente cercana, no estamos hablando de gente cercana en distancia, sino en comunicación. O sea, cómo nos comunicamos con esa persona. Entonces, ¿por qué decimos que este mercado perfila individuo? Porque el mercado caliente, nosotros tenemos un contacto directo con la persona. Al tener un contacto directo, nosotros a esa persona le conocemos básicamente los tres elementos que a nosotros nos interesarían para insertar nuestros productos y nuestro negocio. En realidad son dos, pero son tres de los que regularmente la gente habla. Que son los problemas de salud, los problemas económicos y los problemas de relaciones humanas. Una vez alguien me dijo lo siguiente: si tienes problemas de salud, toma OmniLife, y si tienes problemas económicos, vende OmniLife. Yo lo que aprendí cuando entré a OmniLife era que, yo siempre lo he dicho, que las tres cosas lindas que me pasaron en la vida son que vi que estaba enferma, que yo estaba sin trabajo y que estábamos a punto de separarnos. Ahí tienen en síntesis los tres elementos a los que me refiero. Obviamente que cuando entramos a OmniLife, Vicky tomó el producto y la fibromialgia comenzó a ceder. Dicen que no se cura, pero por los últimos 11 años Vicky no ha tenido un pico de fibromialgia. Por el otro lado, yo comencé a distribuir los productos, entonces mis problemas económicos también tendieron a desaparecer. Conclusión: mejoré mi salud, se mejoró la salud de Vicky, se mejoró mi economía y las posibilidades de separarnos desaparecieron. Entonces, obviamente, yo soy un convencido de que esos tres problemas en realidad tienen solamente dos soluciones. O sea, las dos soluciones son mejorar tu salud y mejorar tu economía. Ahora, si la situación, digámoslo así, afectiva está rota, bueno, esa es otra historia. Pero si el leitmotiv por el cual la persona va a llegar a la ruptura es por salud y por economía, nosotros en OmniLife tenemos realmente la solución. Entonces nosotros a nuestro mercado caliente, a nuestro entorno, le conocemos cuáles son sus falencias. Entonces es muy fácil decir: este producto sirve para vos. Por eso es tan importante que incluso nosotros usemos este tipo de perfilamiento o de perfilación con la gente que conocemos. Que regularmente nosotros cometemos un error, que es tratar de irnos al mercado frío sin haber explotado el mercado caliente. ¿Por qué lo hacemos? Por temores, por complejo, por prejuicios, etc. Temor al que dirán, complejo de no, yo no le voy a vender a los conocidos, ¿quién va a creer en mí?
son cosas de salud, quién va a creer que yo ahora sé de esto? Prejuicios, pensar que el otro no tiene necesidad, por ejemplo, muchas veces cuando uno ofrece el negocio a personas que ganan más económicamente que nosotros decimos, ¿qué le va a interesar si esta persona no tiene problemas económicos? De acuerdo a nuestra perspectiva. El gran drama es que capaz que esa persona no tiene problema económico, pero en realidad no es dueña de su tiempo y está buscando algo que lo haga dueña de su tiempo. Por eso es que nosotros no tenemos que tener prejuicio en la persona que le mostramos el negocio. Lo mismo pasa con la salud. Obviamente cada vez nos estamos dando más cuenta de que la gente común y corriente está permanentemente buscando una alternativa de salud simplemente porque nosotros como sociedad, y no me refiero a cuestión psicológica, sino que estamos absolutamente enfermos por contaminación, por estrés, por los alimentos que nos alimentan, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá podríamos hacer el primer perfilamiento y este es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a la persona y la dolencia que tiene, que son básicamente lo que nosotros necesitamos para perfilar. ¿Por qué? Porque el tercer elemento es, de acuerdo a la dolencia que tiene, ¿cuál es el producto que nosotros le podríamos recomendar? Por ejemplo, tenemos una persona que vive cansada. Obviamente que fulano de tal vive cansado, el producto que le puedo recomendar es el Biocross. Conclusión, ahí ya tengo el primer mercado. Este mercado tiene que estar muy bien explotado por una razón simple. Esa gente siempre va a girar en torno nuestro. Y aunque un día nos diga que no, en otro día nos va a decir que sí. Yo tengo personas que le he hablado un año antes sobre los productos y al año siguiente llegó y empezó a probar y se transformaron en buenos clientes. Entonces la idea de, por ejemplo, yo le dije y no entendió, yo le dije y no quiso saber nada, son cuestiones muy, muy subjetivas, porque capaz que la persona cuando nosotros le hablamos, estábamos más interesados en otra cosa, no tenía o no reconocía sus propios problemas, o pensaba que la solución iba a estar por otro lado. A mí me ha pasado a personas que me han dicho, no, porque ahora estoy yendo a un médico que es de no sé dónde, que hace de no sé qué. Al tiempo lo veo y le digo, ¿y cómo anda lo tuyo? No, dice, estoy igual. Bueno, cuando quieras probar con algo nuevo, avísame que yo tengo productos que te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros, el mercado caliente es un mercado, vuelvo a insistir, que siempre va a estar alrededor nuestro. Puede entrar y salir gente, pero siempre vamos a tener un contacto directo. Aunque no veamos a esa persona durante un año, el año siguiente, cuando la vemos, la saludamos, sabíamos del problema que tenía, entonces lo podemos traer a colación. Entonces, este mercado caliente es el primer mercado que nosotros tenemos que ver y es muy fácil de perfilar. Individuo, dolencia y producto que le puedo dar. Entonces, es relativamente simple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este mercado caliente? Si nosotros lo queremos hacer ordenado, que sería lo ideal, hacer una lista de personas, la dolencia que tiene y el producto que le podemos recomendar. Ustedes ya tienen, ya hemos pasado suficiente materia, incluso hoy no sé quién fue dentro del grupo de WhatsApp que nuevamente pasó la lista de dolencias con los productos recomendados. Entonces, con eso nosotros podemos empezar a hacerlo. ¿Cuánto podemos conseguir en la primera lista caliente? Los más optimistas dicen que entre 100 y 300 personas seguro, y los pesimistas piensan que no conocen a nadie y cuando se ponen a anotar no terminan más. Pero esta lista nosotros la tenemos que explotar. ¿Por qué? Porque es la inversión más barata que tenemos. Más barata. No tenemos que hacer esfuerzos, son muy pocos los elementos y lo único que necesitamos es un poco de tiempo para dedicarnos a ella. Después de eso, viene el mercado tibio. La verdad que quedó horrible esto, pero bueno, es como quedó este PowerPoint. El mercado tibio son los conocidos de nuestros conocidos. O sea, son personas que nosotros en realidad no tenemos referencia con ellos directamente, pero siempre hay un vínculo entre un conocido. Por eso se llama tibio, está entre lo caliente y lo frío. Lo suficientemente frío como para desconocerlo, pero lo suficientemente caliente porque tengamos un contacto directo, una persona que es directamente vinculante. Este tipo de personas se maneja de la misma manera. ¿Cómo surge este tipo de personas? Regularmente surgen de nuestros propios clientes.
¿tá? Y para eso es importantísimo lo siguiente. Yo alguna vez les contaba que me había pasado esto que voy a comentar ahora. Ustedes saben que mi negocio en la distribución de productos se basó en el biocross, ¿no? A vender mucho biocross. Y llegó un instante en que era conocido incluso dentro de mis clientes como vendedor de biocross, ¿tá? Hasta que me di cuenta que estaba cometiendo un error, porque las personas me asociaban exclusivamente al biocross, no me asociaban al resto de los productos. O sea, yo no era distribuidor de OmniLife, era vendedor de biocross. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a revertir el proceso. ¿Y cómo lo revertí? Usé, por ejemplo, tips. Cuando la persona venía a buscar el biocross, le hablaba de otro producto. No con la intención de llenarlo de productos a él, sino con la intención de que la persona hiciera una relación, la misma relación perfilar que yo hice al principio, él la hiciera con un conocido. Entonces le hablo, por ejemplo, del Power Maker, lo bueno que es para la articulación, etcétera, etcétera. Entonces la persona dice, ah, eso le vendría bien a mi suegra, ah, eso le vendría bien a mi mamá. Y de ahí sacamos el material como para iniciar el proceso de expansión de nuestro negocio. ¿Puedo llamar a tu mamá por teléfono? Che, si yo la llamo a tu suegra por teléfono, ¿estará bien? Entonces la persona regularmente dice, sí, llamala. Entonces le pedís el número de teléfono y la llamas de parte de la persona. Eso ya le pone en otra situación a la persona, una situación de receptividad, que es muy diferente a que nosotros directamente saquemos un número de teléfono y hablemos, ¿no? Vean ustedes cómo nosotros reaccionamos cuando nos llaman a nuestro teléfono fijo o a nuestro teléfono móvil, al celular, nos llaman de un call center y nos dicen, mire, lo estamos llamando porque se ganó un beneficio. Por ejemplo, empiezan con ese argumento. Y yo regularmente digo, ¿en serio? Sí, tiene un regalo. Sí, bueno, te lo regalo. ¿Por qué? Porque la persona ya está mal predispuesta al llamado de un desconocido. ¿Y por qué? Porque el llamado de un desconocido y vender un producto es casi sinónimo. Diferente es si nosotros decimos, mira, ¿su nombre es fulana de tal? Sí. Bueno, mire, yo la estoy llamando de parte de su yerno, su yerno está consumiendo tal o cual producto, yo le comenté de tal producto y dijo que a usted le podría resultar interesante. Obviamente se establece la relación con la persona. Regularmente lo que es bueno hacer es, como ya nos quedamos con esa persona, ya la agendamos, sabemos si tiene o no tiene WhatsApp y la comunicación la hacemos breve para no ser molesto y nos comprometemos a mandar la información por WhatsApp a la persona. Que, como ya hemos dicho en otras oportunidades, obviamente nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestra comunicación por WhatsApp tiene que ser muy concreta. O sea, usar una imagen con 2 o 3 tips de lo que hace el producto y nada más. Eso de poner mucho texto no sirve para nada porque la gente no lee. Bueno, ahí ya tenemos una relación directa con el mercado tibio. O sea, en definitiva, el mercado tibio funciona de esta manera. Pedimos referencia a los conocidos, o sea, la referencia a nuestro conocido. Segundo, ya conocemos la dolencia o preguntamos la dolencia y nosotros tenemos información sobre el producto recomendado. Lo ideal es tener información del producto recomendado y el stock del producto recomendado. ¿Por qué? Porque regularmente eso se va haciendo en una forma muy dinámica. Y a veces sucede que nos perdemos de distribuir productos simplemente porque no tenemos el producto, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad, tengamos productos. No esperemos que venga el cliente para comprar. Hay productos que nosotros podemos tener perfectamente. Ejemplo, si nuestro mercado está basado en el biocross, ya sabemos que por lo menos 2 biocross vamos a distribuir entre los clientes que nosotros tenemos. Entonces tengamos esos 2 biocross como para ofrecer. Si nosotros sabemos que dentro de 15 días los vamos a vender igual.
Ahora, eso de, bueno, espera que te llamo, que esperame la semana que viene, etcétera, está bien, cuando uno empieza es correcto eso, pero después uno tiene que hacer pequeñas inversiones para tener uno que otro producto que sea de salida propia para satisfacer a esos clientes nuevos. Porque el cliente nuevo cuando lo quiere ya, lo quiere para ayer. Entonces no tenemos que hacer esperar a la persona porque lo más probable es que sucedan dos cosas. Primero, que se desentienda la persona y diga, mira, me gasté la plata, no te lo puedo comprar, lo hacemos para el mes que viene, o si esa persona es muy tecnológica, nos dejaría en un momento determinado de buscar algún otro distribuidor en la zona. Y nosotros sabemos que cada vez las zonas de distribución de OmniLife se están haciendo cada vez más acotadas porque cada vez más distribuidores de OmniLife. Recuerden ustedes algo, se va a ir haciendo cada vez más dinámico porque nosotros tenemos el mejor sistema de compensación, el mejor plan de compensaciones del mercado. Ustedes cuando ven los planes de compensaciones de las otras empresas se dan cuenta que nosotros sí nos desarrollamos como distribuidores y tenemos una red de distribuidores, tenemos el mejor plan de compensación, del cual realmente podemos vivir. O sea, no estamos hablando de que vive uno y son 200 o 500 los que no viven. Realmente podemos vivir de nuestro plan de compensaciones. Por eso es que ha habido mucha gente que está usando la distribución de OmniLife como complemento a otras cosas que hace, ¿no? Y acá tenemos el mercado frío, que es el mercado de los desconocidos, de las redes sociales, de la gente de la calle, de la gente casual en algún lugar. Por ejemplo, vamos un día a una feria, vamos un día, qué sé yo, vamos viajando en un colectivo, en un avión, y encontramos personas de las cuales le hablamos de los productos y quedan interesados. Ese tipo de personas es lo que nosotros decíamos, que el mercado frío, si lo vamos a buscar, por ejemplo, a través de las redes sociales, en nosotros ese mercado lo tenemos que perfilar por tendencias. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no los conocemos. Entonces, las normas que nosotros debemos usar son generales, pero no tienen que ser tan generales. Nosotros tenemos que buscar la forma de que se acoten. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar y aprender el día de hoy. ¿Eso qué significa? Vean ustedes algo. La pregunta que nos surge es cómo perfilar el mercado frío. Y lo primero que tenemos que entender es la fórmula AIDA. La fórmula AIDA es un modelo que define fases que tienen que ver con el proceso de la motivación de la compra y, por supuesto, el proceso de motivación de la venta. Y nos sirve para captar nuevos y volúmenes de clientes. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que es que el cliente ha mutado mucho en estos últimos años. Ahora al hablar nada más que del cliente del mercado frío y del uso de las redes sociales. En la antigüedad, toda la venta se basaba en argumentos, ¿tá? Entonces aparecía la persona que tenía que saber vender, habían grupos de venta, todavía existen en algunas empresas, ¿no? Donde no solamente se captaba, sino que se generaban speech. Es común que entre a OmniLife gente que de repente diga, bueno, pero si me preguntan tal cosa, ¿yo qué digo? Y cuando uno les empieza a decir que en realidad esto no es como la venta tradicional, no lo entienden. Por eso es que hemos visto a través de estos años mucha gente que era buen vendedor en algo y en OmniLife no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque OmniLife deja de ser argumental. Jorge Vergara usó un término, dice, consume, contagia. Consume, contagia. Y en realidad es eso, consume, contagia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muchos distribuidores que no avanzan simplemente porque están esperando el speech, el argumento, la cosa para decir, algo que los lleve a ¿cómo podríamos llamar? A convencer al cliente.
Y lo que no entiende la gente es que hoy no hay clientes convencidos. Vean ustedes lo que hacen como clientes. No se pongan como distribuidores, como vendedores, pónganse como clientes. Ustedes necesitan comprar algo. Por ejemplo, algo tecnológico, un celular. Comienzan a ubicar qué celular quieren, entonces empiezan a revisar. Si no lo hacen por medios propios, le piden a un sobrino, a un primo, al hijo, al que sea, que les comience a averiguar sobre un celular. Entonces empezamos a averiguar sobre el celular, características, prestaciones, vamos a las páginas de comentarios, vemos qué comentarios negativos tiene tal o cual marca de celulares, etcétera, hasta que nos decidimos. Decidimos que vamos a comprar este celular de esta marca y de este modelo. Cuando nosotros vamos al lugar que venden el celular, nosotros decimos quiero este celular y este celular que es de esta marca y de este modelo. El vendedor, ya a estas alturas, si no es una persona que, o sea, si nosotros vamos completamente seguros de eso, el vendedor lo único que tiene que hacer es despachar. O sea, en esta época la tecnología ha servido mucho para capacitar al comprador. El comprador es una persona muy instruida, muy capaz. Ustedes a una persona le hablan de OmniLife y la persona lo googlea. Ustedes mismos lo hicieron en algún momento antes de entrar a OmniLife, tal vez si entraron hace un poco tiempo. OmniLife, ¿cómo se escribe? Y nosotros ponemos OmniLife y queremos ver y buscamos cosas en YouTube, buscamos en Google, vemos comentarios de quién se trata, cómo se fundó, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, en el momento en que nosotros nos decidimos a hacernos distribuidores de OmniLife, sabíamos mucho más de lo que nos habían explicado directamente el que nos patrocinó. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo para ubicarlo. Bueno, esa tendencia la hacen todos. Todo el mundo actúa de la misma manera. Ustedes, por ejemplo, a una persona le hablan de que el Biocross es bueno para la energía, para el cansancio. La persona va a agarrar el celular y va a decir qué es el Biocross y va a buscarlo. ¿Y cuál es la otra parte interesante de esto? La otra parte interesante de esto es que nosotros tenemos que entender que las personas incluso hasta el precio googlean. Y en algún lugar está el precio. Entonces, si nosotros queremos, entre comillas, hacernos los vivos y cobrarle más de lo que es el precio común de los productos, vamos a perder el cliente, seguro. Por eso es que es tan importante tener determinadas estructuras éticas para que eso no suceda. Entonces, esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Es una fórmula de venta, pero que nos permite a nosotros entender lo siguiente. Tenemos que captar. ¿Y cómo captamos cuando vendemos? La fórmula de ida tiene que ver con las 4 letras. La primera letra, la A, indica atención. Captar. Por ejemplo, en el caso de los productos nuestros, la atención va a estar en calidad de vida, en salud, en esparcimiento, en falta de dolor, en falta de cansancio, regularidad intestinal, posibilidad de que no hayan dolores articulares, mejorando la memoria, mejorando la piel, etc. Esos son nuestros grados de atención. Ahí es donde vamos a buscar. Luego, atraerlos con interés. ¿Cuáles pueden ser los intereses de la persona? Depende de cómo esté hecho el perfilado, pero el interés puede ser en, por ejemplo, en minimizar los efectos de la edad, en minimizar los efectos de una determinada enfermedad, en probar algo que nos puede elevar la calidad de vida. Si se trata de distribuidores, el interés está, por ejemplo, en poder ganar dinero extra, etcétera. O sea, ¿qué es lo que vamos haciendo? Del volumen que tenemos, buscamos una masa que capte nuestra atención. Luego de esa masa, surge gente que se interesa por más por un producto, por ejemplo. ¿Tá? El siguiente paso tiene que ver ya con otra historia, es el deseo de comprar el producto. ¿Y cómo surge eso? En el deseo de comprar el producto solamente puede surgir
cuando la persona sabe que el producto va a solucionar algo personal. ¿Está? O sea, si ustedes, por ejemplo, le ofrecen a una persona algo para, por ejemplo, el lomo, para que es muy bueno para la displasia benigna, la displasia de próstata. Se lo ofrecen a un joven, no va a tener ningún tipo de interés y menos de deseo de tenerlo, porque obviamente él no sufre de displasia. Pero un hombre que está por sobre los 45 años, sobre los 50 años, que ya sabe, tal vez la padece, o no la padece, sino que está dentro del rango que podría padecerla, entonces le va a generar interés el homo. Ahora, si ve los resultados, por eso la parte testimonial es importante. O sea, el hecho de linkear videos que hablen del producto en una tercera persona, hacen que la persona genere el deseo de tener el producto. ¿Pero por qué? Porque ya hay afinidad en él. O sea, eso me interesa a mí porque yo estoy teniendo ese problema y quiero esta solución. Acepto esta solución porque yo tengo el problema. Y la acción es el momento de la conversión. O sea, ¿qué significa? Es el momento en que la persona se conecta con nosotros directamente para comprar el producto. ¿Está? En la parte del deseo ya se pudo haber conectado con nosotros y nosotros, es labor nuestra tratar de interactuar con la persona para estimular la necesidad de conseguir el producto. Eso es más o menos la fórmula AIDA. Ahora bien, ¿cómo se perfila esto? ¿Esto qué significa? Volvemos a lo que decíamos anteriormente. Nosotros a las personas no las conocemos. Por lo tanto, no sabemos si son hombres, si son mujeres, qué edad tienen. Es todo general. Es la web, podríamos decir. Ahora, en todo esto, estos son los elementos comunes del perfilamiento. O sea, cuando una empresa, la empresa que sea, hace perfilamiento, decide a qué edad quiere llegar, con qué nivel de ingreso quiere llegar. Por ejemplo, lo pongo en términos concretos. Una persona una empresa que quiere vender, por ejemplo, celulares iPhone. Para un iPhone, una persona tiene que estar pensando más o menos entre 45 y 80 mil pesos para comprarse un iPhone. Por lo tanto, su nivel de ingreso no es para personas que tienen 10 mil pesos por mes. No, es un nivel de ingreso medio. Entonces, la estructura, la publicidad no va dada para la gente que tiene menores ingresos. Es para la gente que quiere tiene ese tipo de ingresos, que lo puede comprar, por decirlo así. ¿A qué edad? Bueno, definen la edad, definen el género. Por ejemplo, se sabe que la gente de edad de 45 años para abajo son más adictos al iPhone que la gente de 50 años para arriba. ¿Por qué? Porque la gente de 50 años para arriba, los celulares los ve como una cuestión funcional. Y la gente de 40 y pico de años para abajo, el celular lo ve como una cuestión de estatus. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué género? Si es hombre, si es mujer, a quién va a llegar. El estado civil también le da mucha importancia. El tipo de profesión. Por ejemplo, es muy difícil que una persona que tenga una actividad técnica quiera un celular de alta gama. ¿Y por qué? Y porque sería incómodo, podría caerse, se podría estropear y sería dinero perdido. Vean usted, al hablar de celulares, Caterpillar saca un celular para técnicos. Un celular que se puede caer hasta de 2 metros de altura sin que se haga nada y puede, tiene un botoncito para sellar el parlante y se puede sumergir hasta 5 metros bajo el agua, que no se moja y no se estropea, etcétera, etcétera. O sea, ideal para una persona que está haciendo actividad técnica. Ahora, en la práctica, estéticamente, es feo. Es feo, o sea, no es algo estético, es algo robusto. Bueno, entonces, obviamente, si esa gente de Caterpillar quisiera hacer publicidad, no lo haría para gente que busca un celular por estética. Estoy hablando de los celulares simplemente porque es lo más fácil, ¿no? Los valores, las creencias, el estilo de vida, los hobbies que tengan las personas, los intereses personales.
etcétera. Todo incide, por ejemplo, aquella persona que está hiperconectada, su interés personal es estar hiperconectada y que tiene, qué sé yo, una página en Instagram, una en Facebook, está permanentemente chateando por WhatsApp, etcétera. Lo que exige el celular es que el celular sea nuevo para que tenga una buena conectividad, que tenga buen acceso a redes sociales, tiene un gran plan de datos, etcétera, ¿no? O sea, esos son los elementos de perfilamiento. Ahora veamos qué pasa con nosotros. Nosotros básicamente podemos usar 3, 4 tipos de perfiles. Edad, género, estilo de vida, dolencia, ya todo lo que tiene que ver con hobbies, profesión, etcétera, etcétera. Si lo queremos perfilar aún más, mejor. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos este embudo del que decíamos antes. O sea, tenemos una gran masa de usuarios y esa masa de usuarios nosotros la tenemos que ir acotando hasta generar atención. Y cuando nosotros generamos atención es cuando nosotros tenemos una oportunidad de vender. Eso es AIDA. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Para comenzar a perfilar. ¿Cómo usamos este perfilamiento? Este perfilamiento es básico, por ejemplo, para publicar en Google, para publicar en Facebook, que es lo más barato que hay. Aquellos que hayan usado el Facebook Ads ven que en un momento determinado les piden un perfilamiento. La región geográfica donde van a actuar, la edad de las personas, el género de las personas, el interés de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que ir, el mismo Facebook nos va dando esa posibilidad de hacer el perfilamiento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero es ver con qué producto nos sentimos más cómodos de distribuir. Regularmente el producto que es más cómodo para distribuir es el producto que nosotros tomamos, con el que hemos tenido resultados. Es cómodo porque nosotros lo sentimos a ese producto. Va más allá de los componentes que tenga, de lo que haga, etc. Es el producto que nosotros hemos tenido resultados. Y eso tiene un valor incalculable en el proceso del autoconvencimiento, ¿no? O sea, antiguamente todo era argumental, en la actualidad es todo emocional, y lo emocional surge a través del testimonio y a través de la experiencia directa. Por eso es que siempre decimos lo mismo, que cuando entregamos un kit a la persona, le mostramos el BioCross que viene en el kit, le decimos, pero esto es para tomártelo, esto no es para venderlo. Dicho sea de paso, yo he tenido 2 o 3 oportunidades de gente que ha comprado el kit y ha hecho lo contrario, o sea, tomó el kit, agarró el BioCross, lo vendió para salvar los gastos y seguir adelante. ¿Saben qué sucedió? En los 3 casos pasó lo mismo. No siguió adelante. Lo único que vendió fue el BioCross. ¿Por qué? Porque esa persona, o sea, el problema de las personas es que están convencidas de que la distribución de OmniLife es vender. Y muchas de ellas ni siquiera saben vender y creen que vender es eso. Y ahora, encima de eso son porfiadas, bueno, ya se nos complica más la cosa. Lo segundo es tener en cuenta el entorno donde nos hemos desenvuelto y el mercado. Obviamente que el mercado es algo muy subjetivo porque en realidad cuando nosotros nos dedicamos a publicitar a través de redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, es muy amplio, ¿no? Nos ve todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero básicamente tenemos que seleccionarlo. Yo siempre recomiendo productos que nos sean, vuelvo a insistir, que nos lleguen a nosotros, que sean cómodos para nosotros. Hay productos que no son cómodos para nosotros. Por ejemplo, para mí el Dolce Vita es un producto que no es cómodo. Y no digo que esté mal, ni que no es cómodo, no me siento cómodo distribuyendo Dolce Vita. Pero, por ejemplo, BioCross, Power, ahora el Omniosus, es fantástico, ¿no? Me siento muy cómodo con ello. Entonces, es más, tomamos esos productos como caballito de batalla, después se va abriendo el abanico. ¿Por qué? Porque las personas a las cuales llegamos pasan de ser del mercado frío, las pasamos al mercado tibio. Y obviamente si las convertimos en algún momento en clientes, se transforman en nuestro mercado caliente. O sea, eso también es muy relativo, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, les voy a mostrar algunos ejemplos de perfilación. Por ejemplo, el OmniOs. Básicamente dice que el objetivo del OmniOs es ayuda a la osteopenia y a la osteoporosis, a la nutrición de los huesos. ¿Dónde vamos a apuntar? Lo más común es que esto lo sufran mujeres mayores de 45 años, por supuesto por un problema de cambios hormonales, ¿no? La menopausia trae como consecuencia la falta de estrógenos que impide la buena absorción del calcio en los huesos. Eso es lo normal. Entonces, obviamente, si perfilamos y tuviéramos que hacer una propaganda de OmniOs, lo ideal es, dentro de la propaganda, definir una región que ya dijimos en la primera parte. Yo soy más de la idea de centralizarme, en mi caso, en Bahía Blanca y la zona, o sea, no de ir mucho más allá con respecto a los productos. Respecto a la distribución, el mundo entero, pero con respecto a los productos, más bien eso, ¿no? Mujeres mayores de 45 años y que busquen un estilo de vida natural, sería lo ideal, ¿tá? O sea, el OmniOs en una persona que no tiene problemas de hueso no es importante. También habría un pequeño grupo de personas que serían mamás de chicos de más o menos 11, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque en esa época se provocan muchas fracturas de huesos. Básicamente, de acuerdo a las teorías que hay en la actualidad, se debe a que los chicos toman muy poco sol en esa época. Por lo tanto, tienen muy poca carga de vitamina D y el proceso de crecimiento es muy grande y muy rápido y obviamente los huesos se tienden a debilitar. Por eso se da mucho ese tipo de fracturas en chicos, por ejemplo, que hacen algún tipo de deporte esporádico y se da también mucho en el verano. ¿Por qué? Porque el chico tiende a salir más de la casa y obviamente si durante toda una gran parte del año la pasó adentro de su casa, no tuvo una buena absorción de vitamina D, no tuvo un fortalecimiento muscular. Recuerden ustedes que muchos de los chicos que están en la casa no tienen ningún tipo de actividad física, por lo tanto no hay una estructura muscular, al hacer ejercicios bruscos, movimientos bruscos, termina fracturado. Y puede suceder que haya madres que están buscando algún tipo de solución específica para los huesos de sus hijos. Pero vuelvo a insistir, si nosotros queremos hacerlo más bien a lo general, apuntar más a lo seguro, este sería el perfilamiento ideal. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el Homo Plus y en los hombres. Hombres mayores de 45 años. El objetivo básico del Homo Plus es ayudar en la displasia benigna y la creencia fundamental es evitar la operación de próstata. Por lo tanto, toda persona, todo hombre que llega a los 50 años sabe que por edad es posible que esto suceda. Y lo saben. Con todo lo que ello conlleva, problemas urinarios, problemas de erección, problemas de disfunción sexual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una buena alternativa usar el Homo y publicitarlo en personas mayores de 45 años. Si le quisiéramos agregar profesión, por ejemplo, podríamos agregar elementos que contribuyen a la displasia benigna, que son, por ejemplo, colectiveros, camioneros, taxistas, etcétera. Gente que está mucho tiempo sentado en escritorios, cajeros, etcétera, ¿no? O sea, eso podría ser un elemento más como para que sea más específico, ¿no? Si ustedes lo ponen en el Homo nada más que para un chico de 25, 27 años, no va a tener mucha importancia. Pero sí va a tener importancia para las personas que tienen ese, digámoslo así, que entran dentro de ese grupo de riesgo. Acá tienen otro. El BKID. Obviamente, no es el chico el que va a comprar el BKID. Es la madre. Por lo tanto, si nosotros tenemos que focalizarlo, lo tenemos que focalizar en mujeres menores de 40 años
que su objetivo sea nutrir a su hijo y dar la mejor nutrición posible a su hijo. Entonces, lógicamente, sería muy bueno focalizar, digámoslo así, la publicidad del BeKit para ellos. ¿tá? Si ustedes lo hacen en un varón, es más complicado, más difícil. No, nosotros tenemos que usar normas generales. O sea, vuelvo a insistir, tomar el embudo y sectorizarlo. Obviamente que mientras más ancho sea el embudo, el momento de hacer el cuello de botella también va a ser ancho. Al ser ancho, lo más probable es que no quede demasiada gente, digámoslo así, realmente interesada. Por eso es que existen los perfilamientos. Ustedes podrían, por ejemplo, poner en forma genérica una publicación del BeKit. Y podría llegar, por ejemplo, a una persona de 70 años, a un chico de 18, a una persona de 35, etcétera. Y de eso podrían surgir clientes. Pero es más fácil si nosotros lo focalizamos. Ese es el sentido del perfilamiento. Acá tienen otro. Vean ustedes, por ejemplo, cómo ya este perfilamiento es mucho más general. Edad, todas las edades. ¿Por qué? Y porque todas las edades están cansados. Ustedes ven una adolescente, llega a la escuela y dice, estoy cansado. Ver a una persona de mediana edad que llega a su trabajo, está cansado. La gente mayor se termina de levantar de la cama y ya se siente cansado. Entonces, obviamente, ¿y hay diferencia entre hombres y mujeres? No hay diferencia. Todo el mundo siente cansancio. ¿Y qué es la parte interesante de esto? Hay un hecho que es interesantísimo y es el siguiente. La mayoría de la gente, por ejemplo, si ustedes usan publicidad para el control de peso, y si la tuvieron que perfilar, la publicidad del control de peso, básicamente la edad es toda, el género es femenino, es mujer. Y ustedes me dirán, pero hay hombres gordos. Hay un hecho que es realmente interesante. Es a la mujer la que le preocupa bajar de peso. Es más, si tiene una pareja con sobrepeso, es la mujer la que está apretándolo para que deje de comer tanto y baje de peso. Pero es la mujer, el control de peso está íntimamente relacionado con las mujeres, ¿tá? Como estructura, como necesidad, como búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, a usted a una persona le podrían mandar una publicidad diciendo, mira, tengo estos productos para el control de peso. Y hasta la persona se podría ofender, ¿no? Pero si usted a una persona que les dijo y estaba cansado, le dice, mira, para tu cansancio puedes usar este producto, la persona lo va a tomar bien, porque el cansancio es algo que todo el mundo reconoce en sí mismo. ¿Tá? ¿Y cuál es la otra? La creencia interesante en el perfilamiento es que todas las personas tienen este tipo de personas que buscan este producto, tienen la creencia que debe consumir productos naturales. Entonces, ese es, digamos, nuestro target, ¿no? O sea, si tuviéramos que mencionar el nivel de ingreso, es complejo por lo siguiente, porque nuestros productos primero no son baratos. Son productos de excelente calidad a un precio razonable, pero no baratos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, yo trato de no publicar nada ya en grupos de Facebook. Miren esos grupos de venta ya, compre ya, etcétera, etcétera, ya no tenemos más bolilla en esos lugares. Porque esos lugares se han transformado en estructuras armadas para comprar barato. Me hacen acordar a las revistas de clasificados que había hace como 5 años atrás en todos lados, ¿no? ¿Quién compraba esa revista? ¿Quién hojeaba esa revista? Alguien que quería comprar barato. Si nosotros publicamos en grupos, veamos lo que aparece en los grupos. Cosas baratas, herramientas usadas, algún tipo de pasta, alguien que vende algún tipo de panificación más barata que en la panadería, etc. Es el mercado de lo barato. Ahora, ese mercado de lo barato no nos sirve a nosotros, porque nosotros no vendemos barato. Entonces, cuando a una persona de esas características le decimos que está dentro de eso, le decimos que el BioCross cuesta 695 pesos la caja, y para ese tipo de personas el producto es caro. Ahora, si nosotros lo perfilamos, capaz que a esa misma persona le llega el BioCross, pero porque tiene intereses en ello.
Entonces, totalmente diferente. O sea, yo estaba registrado como en 100 grupos en tres perfiles. Y en realidad no, si ustedes han hecho publicidad en un grupo de Facebook, van a darse cuenta que no tiene muchos resultados. ¿Y por qué? Porque ya no funcionan los grupos de Facebook para promocionar productos, ya no funcionan, no tienen ningún uso. Para lo único que sirve, uno ve grupos, por ejemplo, un grupo de noticias sirven para insultarse y hacer disquisiciones políticas, pero para nada más. Ese tipo de lugares dejó de ser un nicho para publicitar nuestros productos. Entonces, usando Internet, nosotros tenemos que identificar el mercado de verdad, que era lo que le estaba diciendo recién. Luego, que nosotros nos relacionamos y buscamos, encontramos interés en la persona, tenemos que desarrollar una relación de confianza con nuestros posibles clientes. Por eso es tan importante, por ejemplo, hay un dicho que se usa mucho en venta y es real. Dice, a toda la gente le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. ¿Está? ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tenemos que dejar libre al cliente y estar dispuesto a ayudarlo, pero no a molestar, no ser el pesado de OmniLife, porque lo más probable es que no nos dé buen resultado. Lo otro, demostrar autoridad en nuestro nicho. ¿Eso qué significa? Miren, antiguamente, el antiguo esquema de negocios que existía era tratar de tener de todo un poco, ¿no? Esquema que todavía tienen, por ejemplo, las ferreterías, tienen los kioscos, tienen los pequeños almacenes, etcétera, ¿no? O sea, ustedes ven, por ejemplo, una verdulería que de repente tiene algunos fiambres, una verdulería que tiene, qué sé yo, vende fideos, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero ese esquema de negocio está muriendo. Y en la venta directa, directamente ya murió. O sea, vean ustedes, por ejemplo, que hay mujeres que venden de todo. De todas las marcas de venta directa las venden, ¿no? Y todavía usan catálogos, libritos, ¿no? Y tienen el librito de tal campaña, de tal otra campaña, tienen 10 libritos. Primero, el librito no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque el librito estaba hecho para un momento de ocio y esparcimiento. Entonces, ¿eso qué significaba? Vean ustedes cuál era la característica. Por ejemplo, cuando uno veía esos libritos, digamos, en el negocio de una amiga o en la casa de una persona que vendía eso. Capaz que la hija vendía cosméticos en el librito, estaba metida con esta línea de cosméticos, con esta otra, etcétera, y tenía todos los libritos puestos en la mesa. Entonces, cuando venía algún amigo de mamá, alguna amiga de mamá o algún amigo de papá, el papá o el amigo empezaban a hojear el librito. Bueno, eso desapareció, ese movimiento desapareció. La pregunta es ¿por qué desapareció? Es muy simple. Tenemos celular. La gente ya no mira más libritos. Mira el celular. No le da bolilla a los libritos. Ahora, por el otro lado, la persona miraba los libritos. ¿Qué buscaba? Las ofertas. Y la mayoría de la gente, ¿por qué compraba las ofertas? Básicamente para ayudar a la persona que vendía con los libritos. O sea, una especie de caridad encubierta. A ver, lo vamos a ayudar. Y empezaba a hojearlo. Llegaba, miraba y decía esto. Y vean ustedes lo que pasaba. Supongamos que elegía algo que costaba 100 pesos. Y esa persona ganaba el 20% de la venta. O sea, ganaba 20 pesos. ¿Tá? Si nosotros hubiéramos sido objetivos, buscábamos la forma de regalarle 30 o 40 pesos en vez de comprarle eso por 20 pesos. Entonces, ese tipo de transacción hacía que la persona cobrase un poquitito de plata y lo usaba como para comprar sus cosméticos, etc. Esa es la razón fundamental por qué en la Argentina, habiendo más de 400.000 vendedores de venta directa, menos del 2% vive de la venta directa. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos. No tiene ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que buscar la forma,
Por ejemplo, si ustedes me preguntan, yo soy distribuidor de OmniLife. ¿Y qué hago? Distribuyo OmniLife. Y trato de saber todo lo que significa OmniLife. Y trato de saber todo lo que significa multinivel. Trato de conocer bien los productos. Trato de conocer bien la forma de recomendarlo, etc. O sea, digámoslo así, busco ser autoridad en mi nicho. ¿Y cuál es mi nicho? OmniLife. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Porque obviamente cada uno de nosotros tiene un entorno de influencia. Dentro de nuestro entorno de influencia nosotros tenemos que ser autoridad en OmniLife. Cosa que cuando una persona pregunte por algún producto de OmniLife o de Seitu, o se hable del tema, se diga, ah, fulano de tal es distribuidor de OmniLife. A mí me pasa, por ejemplo, hay gente que dice, ah, mira, el otro día encontré una propaganda sobre un producto que me parece que vos sos el que lo vendés. Y me muestran capaz que vieron una propaganda en internet de Biocross, de Power, etcétera, y me dan la oportunidad de charlar con ellos. ¿Por qué sucedió eso? Porque esa persona entiende que yo sé del tema. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr con nuestra área de influencia, porque nunca sabemos cuando llegamos a eso por dónde va a venir un nuevo cliente y por dónde va a venir un nuevo distribuidor. Entonces tenemos que transformarnos en autoridad y hacer la menor cantidad de cosas posibles externas a eso. Por ejemplo, yo recomiendo que una persona que tenga venta de cosméticos y todo lo demás, se saque la mayor cantidad de catálogos de encima y trate de hacer una o dos cosas, que no haga de todo, porque eso es como entrar a una verdulería que tiene dos bolsitas una de arroz blanco y dos bolsitas de fideos, ¿no? En ese lugar no puede encontrar productos específicos. Vean ustedes algo, la tendencia a nivel mundial de comercialización es hacia la especialización, ¿va? Yo me acuerdo, por ejemplo, había una persona acá en Bahía que empezó con productos naturales, empezó a vender productos de dietética. Y en un momento determinado, llego, la voy a ver y tenía una máquina de cortar fiambre. ¿Qué hace con esa máquina de cortar? No, dice, lo que pasa, que viste que las ventas cayeron, entonces me ofrecieron esto y todo. Perdió los clientes de productos naturales. ¿Y por qué? Porque las personas que van buscando productos naturales, regularmente hay básicamente dos tipos de personas. El que busca la calidad de vida y el que entró en una convicción casi religiosa con respecto a los productos naturales. Por ejemplo, un vegetariano, un vegano, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ese tipo de actitud, un vegano no entra más, un vegetariano no entra más. ¿Qué va a entrar? A comprar semilla de chía por un lado cuando encuentra a la persona que le vende semilla de chía cortando mortadela. Imposible. Entonces, ese tipo de cosas ya no existe más. Está en la especialización. Tenemos que especializarnos. Por eso es tan importante, vuelvo a insistir, autoridad en nuestro nicho. Presenta tu oferta o la oferta de un tercero. Bueno, eso tiene mucho más que ver con ir presentando nuestros productos. Y recuerden con respecto a esto lo siguiente, aparecen personas que nos piden descuento. Mi argumento para ello es simple. Yo no te puedo dar descuento, la empresa sí. Si vos querés descuento, te puedes registrar como distribuidor, no necesariamente tenés que comprar, pero te registrás como distribuidor, llenás el registro y la empresa te vende productos con un 20 hasta un 40% de descuento. Entonces, cuando la persona realmente tiene ganas de seguir consumiendo y todo lo demás, lo acepta. Y hay personas que no. Yo tengo clientes que me compran mucho producto y en un momento determinado les he dicho eso y dicen, no, déjate de jorobar, vos tráeme los productos y listo. Pero lo he hecho con otra intención. Lo he hecho con la intención de que no venga alguien a decirle exactamente eso. Porque ¿cuál es la otra historia? Puede suceder que aparezca una persona que le diga, pero vos lo podés conseguir con descuento, ¿cómo no te dijo Jorge que podía hacerlo? Entonces, no quiero que pase eso. Para que no pase eso, hablo yo antes, ¿no?
Y bueno, automatiza el proceso y trata de apalancar el modelo. O sea, una vez que probemos lo que resulta, copiémoslo, hagámoslo más. Recuerden ustedes algo, el éxito consiste en la constancia, y si probamos que algo servía, sigamos haciéndolo. Total, sirvió, no inventemos cosas. Nosotros tenemos un gran problema como seres humanos, y es lo siguiente, a veces, aún funcionándonos algo, estamos probando cosas nuevas. No gastemos energía en probar cosas nuevas si lo que estamos haciendo no funciona. Usemos esa energía, ese tiempo para otra cosa, pero no para competir con nuestro propio éxito. Si hicimos una campaña de OmniHost, por ejemplo, y logramos captar nuevos clientes con el OmniHost, sigamos con eso. Si nos sobra tiempo, ganas y queremos invertir algo más, hagamos con otra cosa, pero no saquemos esa campaña que fue exitosa para empezar, por ejemplo, con el OMO, con el FEM, etc. No, sigamos con esta y probemos con otra, pero no saquemos esto, no compitamos con nuestro éxito. Miren, es curioso, pero nosotros muchas veces competimos con nuestro éxito. Nos viene bien algo y lo paramos. ¿Y por qué? No sabemos, pero lo hacemos, porque es natural en la psicología humana la de ir buscando cosas nuevas, pero lamentablemente a veces invadimos de cosas nuevas, cosas viejas que realmente funcionaron. Y creo que con esto, sí, con esto damos por terminada nuestra charla sobre la fidelización y la ¿cómo se llama esto? La perfilación de nuestros clientes. Por supuesto, ahora cortamos con la grabación y comenzamos a contestar preguntas.